Buenos días a los que estáis aquí, a los que están en streaming, a los que están viendo ahora mismo online. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Medialuna por Medialuna Comunicación y a Medialuna Editorial por dejarnos este espacio precioso donde habitualmente presentáis libros. Hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como es la inteligencia artificial con los magníficos ponentes que tenemos aquí. Este es un debate de otros debates, porque este es un tema importante, con muchísima trascendencia, muchísimas lecturas y, bueno, pues estamos todos emocionados esperando y escuchar a los que hoy nos van a acompañar. Este es un tema, como digo, de enorme actualidad, como todos sabéis. De hecho, los que estáis aquí presentes sois todos grandes expertos en cada una de las materias. La verdad que casi todos los que estáis aquí sois gente que yo personalmente admiro en vuestras áreas. Y, bueno, pues tenemos la suerte no solamente de tener a estos magníficos ponentes, sino también unos asistentes presenciales de altísimo nivel, al igual que los que están online. Y esto demuestra también la importancia del debate que nos ocupa. Este es un primer debate que vamos a tener sobre ello. Estamos haciendo otros debates que también se presentarán en próximos días. Uno es sobre todo lo que es inmigración, otro sobre todo lo que es el mundo del mayor, otros sobre el tema de agricultura, también componentes. Hoy la agricultura estamos viendo qué es lo que está pasando en las calles y por lo tanto es un tema de enorme actualidad que tenemos que poner y sentar a las personas para que de una vez por todas pues este sector pues tenga sentido en sí mismo, sin depender pues tanto de lo que son las ayudas y que bueno pues pueda ser rentable en sí mismo y deban tener un fácil acceso a todo lo que es las ayudas que se en Europa, de fácil acceso para todos, ¿no? Sobre este y sobre otros muchos temas, también sobre el tema de envejecimiento. Tenemos aquí a un representante del mundo del envejecimiento a nivel mundial, de los más reconocidos, también que haremos también en marzo pues una mesa sobre el tema de envejecimiento. Muchísimas gracias, José Luis Cordeiro, por estar aquí. Y, bueno, pues todos los temas que habitualmente pues nos ocupan. El tema de inteligencia artificial es uno de los temas más relevantes que nos ocupan hoy. Los que somos positivos sobre los avances sabemos que esto va a contribuir a mejorar la sociedad en la que estamos y que todos los avances que ha habido a lo largo de la historia han significado para que vivamos todos un poquito mejor. Y yo estoy seguro, yo soy enormemente positivo, que la inteligencia artificial va a ser también algo que va a servir para que todos vivamos un poquito mejor o muchísimo mejor. Pero esto va a traer enormes cambios que, pues los que somos personas normales como yo, pues muchas veces no vislumbramos, no acabamos de ver hacia dónde vamos y cómo esto puede influir en nuestras vidas del día a día y también en conceptos como son la ética, también los temas de regulación, si es más regulación, menos regulación, hasta dónde, sí, no, cómo, etcétera, etcétera. Y para esto, bueno, pues tenemos aquí esta maravillosa mesa que ahora Eva, que va a ser la moderadora de esta mesa. Eva es una mujer, bueno, pues que trabaja en el mundo de las grandes empresas tecnológicas, en el mundo del liderazgo, y pues ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy también aquí en esta mesa, ella como moderadora, y bueno, pues estamos todos ansiosos de escucharos. Muchísimas gracias, Eva, y te dejo con todos los ponentes para que podamos escucharos. Muchísimas gracias a todos. A ti, Javier, gracias. Buenos días, bienvenidos, mil gracias por estar aquí escuchándonos. Yo no soy importante, lo importante son ellos. Y si Javier me pide que venga, yo vengo y ya está, no hay mucho más que discutir, ¿no? Bueno, ahora os presento a los ponentes. Simplemente hemos querido hablar de inteligencia artificial no desde un punto de vista excesivamente técnico, sino más desde un punto de vista social, es decir, cuál es su impacto, cuál es su importancia. Recorreremos el lado bueno y recorreremos el lado oscuro de la inteligencia artificial. Y queremos hacer mucho énfasis en algo que está de plena actualidad en las noticias, que es ¿hay que regular la inteligencia artificial o no hay que regularla? Os los presentaría de memoria aquí a los ponentes que me apabullan, pero cuando me han enviado sus currículos soy incapaz de recordar todo lo que tienen hecho, entonces si no os importa os leo. Esther, empezamos por ti. Actualmente es la fundadora y CEO de Incombo. Es una empresa de consultoría multidisciplinar en innovación, tecnología, estrategia, sostenibilidad y liderazgo. Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Transformación Digital,
certificada como coach por la ICF y como business mentor por Madrid. Yo esta la conozco de ya hace unos cuantos años, ¿no? Cuenta más de 20 años de experiencia nacional e internacional en multinacionales tecnológicas y ha liderado la innovación y el desarrollo del negocio en Vodafone España. A su vez es miembro del Consejo Asesor de Alicante Futura, de la consultora CAPS Management y profesora en SEC University de las asignaturas de Innovación, Emprendimiento y Liderazgo. Mil gracias por venir y bienvenida, Esther. Seguimos con Esteban, aquí a mi mano izquierda. José Esteban tiene un máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, es CTO de Eviden, la antigua Atos, que muchos os acordaréis de ella, para Iberia, Italia y Middle East, más de 25 años de experiencia en I+D e innovación de negocio con especial foco en inteligencia artificial precisamente y tecnologías emergentes. Ha dirigido, tengo aquí una cifra, ha dirigido proyectos internacionales de I+D, realizando más de 300 talleres de trabajo con clientes y liderando iniciativas estratégicas. Y como CTO, y esto es lo más importante, lidera las actividades internas de IA generativa y colidera actividades comerciales de IA en Eviden y pertenece al think tank de Vodafone y coordina el Observatorio de Inteligencia Artificial de AMTIC, una de las personas que más saben de inteligencia artificial. Al final, se me ha escapado mi queridísimo amigo Jorge Cabet. Jorge es abogado, aquí me pone que es abogado ejercente. Esto luego me lo explicas, ¿vale? Estudió Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y como él le conozco más, Jorge es uno de los grandes abogados especializado precisamente en temas de ciberseguridad y derechos personales y derechos de autor en España. A ti te conozco más, es más fácil. Y he dejado para el final para David, porque casi le voy a pedir que me explique esto. Es emprendedor en serie, pero me encanta porque es en ciencia, tecnología, arte y educación. Profesor de máquinas, esto luego me lo explicas también, con 24.000 horas dedicadas a la investigación en inteligencia artificial general, explorador del cerebro en Big Data, creando la base de datos de señales cerebrales más extensa hasta la fecha, consejero de humanos desde innovadoras startups a empresas del Fortune 500 y ha impartido más de 400 conferencias y seminarios y autor de varios libros. No sigo porque es que entonces no discutimos. Y aprovechando que ha sido el último, vamos a empezar contigo, ¿no? Queremos empezar un poquito por el principio por las buenas noticias, ¿vale? Para qué alegrías nos va a dar la IA. Y yo te diría que empezaremos por el principio. ¿Nos puedes explicar qué es la IA? Porque hablamos de algoritmos, aprendizaje, IA generativa y para mí, quiero decir. Bueno, muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos, a Javier, a todo el equipo de Media Luna. Un placer estar aquí con todos vosotros y compañeros de la mesa. Y bueno, sí, vamos a empezar hablando de qué es esto de la inteligencia artificial. Primero por desmitificarlo y segundo por poner un poco el contexto de dónde estamos, ¿no? Para mí la inteligencia artificial no es nada más que el interés del ser humano de tratar de extender sus capacidades. Desde que el ser humano apareció, como apareciese, siempre ha tratado de extender las capacidades con las que nacemos, ¿no? Para eso creamos herramientas, con eso extendemos las capacidades físicas y para eso luego descubrimos la matemática, el lenguaje, etcétera, la escritura, para extender las capacidades mentales. Entonces, en ese sentido, en esa evolución del ser humano tratando de ir más allá de lo que somos capaces de hacer de fábrica, es donde surge el concepto de la inteligencia artificial, ¿no? Como una herramienta, de momento es una herramienta, que trata de ayudar al ser humano a llegar mucho más allá y, sobre todo, a ser capaz de conquistar uno de nuestros valores más importantes, que es el tiempo. La inteligencia artificial lo que permite es automatizar muchas de las tareas que hacemos repetitivamente, donde el ser humano aporta muy poco, y de alguna manera pues trascender y ser capaz de utilizar ese tiempo para otras cosas, digamos, de un orden probablemente superior, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial en la que nos encontramos en estos momentos, o sea, no es nuevo, ha habido varios inviernos previos de la inteligencia artificial desde la mitad del siglo pasado, donde se han creado grandes expectativas y luego no se han podido cumplir. Pero es cierto que durante los últimos, prácticamente la última década, llevamos en un momento lo que yo llamo la nueva edad dorada de la inteligencia artificial, donde ciertos avances que previamente se creían que no eran posibles, que las máquinas fuesen nunca capaces de hacer, pues están empezando a ser capaces de hacerlo, ¿no? Estamos creando redes neuronales, estamos creando cerebros de máquinas, entre comillas, con ciertas limitaciones y con otras capacidades que son mejores que las del propio ser humano ya, y que están empezando a retarnos y a retar al ser humano para que efectivamente cambie, para que sea capaz de llegar mucho más allá, ¿no? Entonces es un momento ilusionante en el que nos encontramos, donde estamos desarrollando todas estas cosas. Hablamos de inteligencia artificial en el mundo físico, pero cada vez vamos a empezar a hablar más de la inteligencia artificial
con cuerpo, lo que se llama a través de la robótica humanoide y otro tipo de robots, que veremos que poco a poco más van a empezar a formar parte de nuestras sociedades. Y en ese sentido es un momento en el que debemos de pensar cómo todo esto nos va a afectar. Porque efectivamente, como decía Javier, va a haber muchos aspectos muy positivos y serán mucho más positivos si entre todos hacemos que así lo sea, ¿no? Y cambiamos la sociedad para que así lo sea. David nos ha ilustrado, no sé si alguno queréis comentar algún comentario adicional, si no pasamos a la siguiente. Yo empecé a trabajar en consultoría en el año 86 y viví el mundo de la explosión de los ERPs, el COBOL y estas cosas, y en ese momento hablábamos de la importancia de la tecnología. Yo tenía una pregunta, José, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿realmente cuál es la disrupción tecnológica respecto a las tecnologías tradicionales a las que todos estamos acostumbrados, tanto desde el punto de vista de ERPs como de apps y en móviles, etcétera? Es decir, ¿dónde está realmente el cambio? Claro. ¿Cuál es el salto? Yo creo que se trata, entre otras cosas, lo que hemos empezado a manejar ahora de IA generativa, que cambia la manera en la que las personas nos vamos a relacionar con las máquinas. Hasta ahora nos hemos tenido que adaptar nosotros y hemos tenido que aprender lenguajes de programación. Las personas que no sabían programar se han tenido que habituar a interfaces. Tienes que aprender ese iconito para qué sirve, clicar aquí, arrastrar un fichero, cosas que no son muy naturales y que si nuestros bisabuelos nos vieran hacerlo, pues pensarían que nos hemos vuelto locos porque no es lo más normal que hace una persona. En cambio ahora la IA te permite poder hablar con las máquinas en lenguaje humano. Entonces yo creo que ese va a ser el primer gran impacto que tenemos, que se va a democratizar mucho el acceso a la tecnología porque las personas van a poder hablar con las máquinas de una manera natural. Otro impacto grande también para todas las personas es que vamos a poder tener asistentes. Y esto ya estamos empezando a verlo. Antes el tener un asistente, el asistente era un ser humano y solo una élite de personas tenía acceso a tener un asistente que les ayudaba con tareas, que les hacía ciertas tareas, que les redactaba documentos o hacía llamadas en su nombre. Y ahora la IA nos da la oportunidad de que cada persona tenga uno o varios asistentes especializados. Y nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque muchas veces las personas nos hemos acostumbrado a hacer todo el trabajo nosotras mismas, incluyendo el trabajo repetitivo, y ahora todo el mundo va a tener que aprender a delegar de una manera organizada en los asistentes. Yo creo que estos son los dos grandes impactos a nivel de persona. Y luego a nivel de organizaciones, ya lo ha apuntado antes David, el gran impacto va a ser la automatización de todo. Hasta ahora hemos visto cómo los ordenadores automatizaban algunas tareas muy repetitivas, pero es que ahora la IA puede hacer cosas que pensábamos que solo una persona podía hacer. Crear un documento de cero, componer música, ver una imagen y describir qué es lo que hay en la imagen. Y con toda esa capacidad que tienen ahora la inteligencia artificial, vamos a poder automatizar no solo tareitas aisladas, sino procesos de negocio, procesos de trabajo enteros. Y ahí los humanos nos tenemos que acostumbrar de nuevo a cómo definir ese proceso, cómo trabajar con la inteligencia artificial y a tener un rol más de directores de orquesta que no de músicos que tienen que ejecutar la pieza. Y yo creo que ahí es la gran potencia que vamos a ver. Automatización, tareas que se hacen con más éxito, en menos tiempo y con menos coste. Esa idea me gusta, poder dedicarnos a pensar y a dirigir más que a ejecutar. Sabiendo qué es la IA y cómo impacta tecnológicamente, me tocas tú, Esther, que has estado como directora de negocio y de mercados en muchas ocasiones. ¿Cuál es el impacto real sobre la economía? ¿Cuál es el impacto real sobre los procesos de negocio y las compañías? Es decir, ¿qué nos va a aportar, si quieres, en riqueza y en productividad en las compañías la inteligencia artificial? Bueno, lo primero, gracias Eva, gracias Medialuna, Javier, por la invitación. Es un lujo estar aquí con mis compañeros, grandes expertos. Sobre lo que me preguntas, yo diría, tenemos una gran revolución, pero solamente hemos visto
lo que es la, ¿se oye? Ah, sí. Sí, sí, sí. Lo que es la punta del iceberg, ¿no? O sea, ahora mismo no hay un solo sector que no esté impactado por todos estos cambios que estamos viendo. Las empresas están empezando a utilizar, y como decía José, muy enfocados en automatización, en optimización de procesos, eficiencia, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. O sea, no hemos empezado a ver toda la potencia que tienen cambios de los modelos de negocio y podemos seguir transformando todos los sectores que tenemos ahora mismo están impactados por esto. Por ejemplo, la agricultura, tan de moda estos días. Pues hay temas ya que vemos cómo el campo puede ser mucho más eficiente y en el caso del vino, por ejemplo, podríamos replicar una añada exactamente conociendo todos los datos, toda la información de cuáles han sido las condiciones que ha tenido el campo para conseguir ese vino excelente. ¿Eso que me lleva? Si yo consigo replicar el vino, pues voy a aumentar, puedo aumentar la producción, voy a aumentar mis ventas, ¿no? Pues un caso muy concreto. En este mismo sector puedo recoger, por ejemplo, un fruto cuando esté en su punto exacto de maduración, porque la inteligencia artificial, mediante la visión, es capaz de decir ahora es el momento de cogerlo, y de hecho podría cogerlo incluso un robot, ¿no? Todo esto son pruebas que ya se están haciendo y son reales, no son ciencia ficción, ya están aquí. Y esto por decir uno de los sectores. Estamos hablando de la educación, o sea, y es uno de los que se está viendo muy impactados ahora mismo con todo el tema que tenemos de la inteligencia artificial generativa. Pero lo que vamos a hacer y lo que va a ser posible es que tanto alumnos como profesores seamos capaces de enfocarnos en ese aspecto más creativo, en ese aspecto más de trabajar en equipo, en hacer otro tipo de dinámicas en lo que es el aula, porque toda la información la vamos a tener mucho más accesible. Entonces, debemos trabajar otro tipo de aspectos, ¿no? Eso por poner ejemplos. La industria, toda la supervisión, pues en sitios que son complejos, pues esto nos lo está facilitando. Tareas que son más difíciles la pueden hacer las máquinas por nosotros, pero nosotros podemos dedicarnos donde de verdad aportemos un valor diferencial, ¿no? a todo esto. ¿Estamos ahí? Todavía no. O sea, la inteligencia artificial, como decía, ahora mismo estamos en un punto muy de optimización, de eficiencia, y hay grandes retos y barreras todavía que hay que salvar. José comentaba antes, el año pasado estuvimos trabajando en un think tank que había más de 50 expertos y todos coincidían que uno de los grandes retos ahora mismo es el talento. O sea, no tenemos el conocimiento ni la gente suficiente para poder ir a la velocidad que queremos. La tecnología está preparada, pero nosotros nos tenemos que preparar. Luego hay otros problemas como de escalado. O sea, hacemos las pruebas, hacemos el piloto, eso funciona, pero llegar al go-to-market para conseguir ese impacto es complicado. Y así, bueno, podríamos seguir, porque yo creo que el momento, como decíamos, es apasionante y esto de verdad tiene un impacto en la productividad de las empresas y en la sociedad. Luego hablemos del tema de talento. Escuchándote se me ha ocurrido una pregunta que además a nosotros como partido es un tema que nos interesa mucho. ¿La complejidad de la IA va a facilitar que las pymes sean más competitivas y puedan acceder a mercados donde generalmente no han estado o no han podido estar? ¿O va a incrementar aún más la diferencia entre las grandes compañías y las pequeñas compañías? Esta, como no estaba en guión, pues inicialmente para Esther y como queráis. Pues ese es un tema muy, muy interesante. O sea, yo creo que no queda otro remedio que subirse a esta ola. Entonces, las pymes tienen que entender cuál es su negocio y cómo les puede ayudar esta inteligencia artificial a ser más competitivos. A mí una cosa que me gusta decir, porque ahora todos oímos hablar de inteligencia artificial y todos queremos tener inteligencia artificial en nuestra compañía. Y a mí me decían, oye, ¿cómo ponemos la inteligencia artificial? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué quieres? ¿1 kilo de inteligencia artificial? ¿O realmente lo que quieres es saber dónde, cómo la vas a utilizar, cómo va a ayudar a tu negocio? Esa es la gran reflexión que tienen que hacer pymes y grandes compañías. Entender muy bien cuál es su modelo de negocio y cómo la tecnología les puede ayudar a ser más competitivos. Eso no ha cambiado. Jorge, ¿quieres comentar algo sobre el tema o David? Yo un pequeño inciso. Estamos en un momento en el que siempre, efectivamente, para crear empresas estamos en un país de micropymes, como sabéis, de empresas muy pequeñas, donde siempre ha hecho falta una gran masa de personas para hacer cualquier tarea, ¿no? Y ya se está hablando de que estamos en el momento en el que la primera empresa que con una sola persona sea capaz de facturar $1 billón ya se ha creado.
y eso antiguamente no existía, ¿no? Con lo cual las empresas pequeñas o esas pymes al final pues pueden tener muchas más posibilidades bien aplicando la inteligencia artificial para ayudarles, ¿no? Era un tema, había un corolario a esa pregunta, es que me hacéis pensar, que era el impacto sobre el emprendimiento, porque precisamente por el tema que comentabas, ¿no? Y lo que comentabas tú de la complejidad para escalar, por lo que no soy experto en inteligencia artificial, pero por lo que estás comentando, la inteligencia artificial me permite avanzar mucho más rápido a la hora de emprender. ¿Es así o estoy equivocada? Sí, no, desde luego es una ayuda fundamental al mundo del autónomo también. ¿Me oís? Vale. Sí. Al mundo del autónomo le puede ayudar soberbiamente. ¿Qué pasa? Que uno de los retos y una de las brújulas digitales que ha establecido la Comisión Europea es el gran reto de la educación en digitalización. Tenemos la herramienta, pero no tenemos la sensibilidad para usarla. Por tanto, si consiguiéramos extender esa educación en digitalización hacia sectores de la industria y agrarios, pequeños pueblos, podríamos conseguir ser muy competitivos y lo que comentas, ¿no? De conseguir esa persona que facture $1 millón, a lo mejor está muy lejos todavía en el entorno rural, pero sí personas que puedan sobrevivir y vivir con calidad de vida gracias a automatización de procesos. En eso estoy completamente de acuerdo. La última para ti, Jorge. Me agrada escucharos que la inteligencia artificial sigue necesitando la inteligencia de las personas para saber qué es lo que vamos a hacer con ella. Porque yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos es esto nos desborda y nos supera, ¿no? Y si al finalmente nos vamos a quedar con pues, el famoso salario social o cosas por el estilo que nos deje fuera de la actividad productiva, ¿no? Me queda una que es para ti, Jorge, porque te conozco. Fantástico, la empresa, la pyme, la tecnología y tal. Y en la sociedad, ¿cuál va a ser el impacto realmente? Pues a nivel de convivencia, a nivel de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos relacionamos como humanos, como personas. Pues muchas gracias por la pregunta, porque además es que es muy bonita, ¿no? La inteligencia artificial, lo primero, y yo creo que es más importante, es que nos va a ayudar a sobrevivir. Eso es lo primero. Y si no, pregúntaselo a esta gente que le ha picado la medusa, que es la medusa caja de avispa, o avispa de mar, perdón, o medusa de caja, que se llama, que es el animal más mortal del mundo. Pues parte del antídoto se ha resuelto gracias a complementos de inteligencia artificial. Y no solo desde el punto de vista de un simple antídoto, desde el punto de vista de toda la industria de ensayos clínicos, farmacovigilancia, en toda esa cadena de valor puede influir decisivamente la inteligencia artificial. También desde el punto de vista energético. Y bueno, que me tiemblan un poco las piernas porque aquí hay un director general de auditoría de Endesa y no voy a ser que meta yo aquí la pata, pero desde el punto de vista de la digitalización de toda la cadena de valor del sector energético nos va a ayudar a abaratar unos costes que pueden ser unos costes fenomenales, ¿no? También desde el punto de vista social es muy importante que está ganando bastante protagonismo el asunto de la búsqueda de la verdad. Es un asunto muy importante y no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista industrial. La veracidad de los datos está siendo una industria emergente muy potente. Los embudos que sirven para, digamos, clasificar los macrodatos de los cuales se sirve la inteligencia artificial para crear los outputs, ¿no? Los resultados que le metemos a través del prompt, están siendo una preocupación brutal, porque no solo desde el punto de vista de los datos personales, sino desde el punto de vista de si esos datos están correctamente recogidos, no solo desde el punto de vista legal, sino el principio de la calidad de los datos se cumple, porque sin la calidad de los datos no vamos a ningún lado. Por tanto, esto redunda en la veracidad de dichos datos. Y desde el punto de vista social, el que esté en el candelero el tema de la verdad, desde mi punto de vista es importante que seamos críticos, porque al final el sentido crítico siempre ha ayudado a prosperar a la sociedad. Y en ese sentido también, ¿por qué no hablar de la serendipia, ¿no? Ese tema tan curioso, es decir, llegar a resultados distintos de lo que se estaban buscando a través de un error. Puede ser muy interesante cómo es la serendipia desde el punto de vista de la inteligencia artificial. A qué conclusiones llegamos que no queríamos llegar, pero que la inteligencia artificial nos ha llevado a ellas.
Y es que con la serendipia no solo se consiguió inventar el POSIT, sino la penicilina. La penicilina, que es un avance en sí mismo, una revolución social, se consiguió gracias a un error, ¿no? También hay un tema muy importante desde mi punto de vista, y es qué influencia está teniendo en nosotros todo el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista de los valores. Llevamos tiempo diciendo que vivimos una crisis de valores, llevamos tiempo viviendo crisis no solo de valores, sino crisis en el mundo está cambiando, se están turnando las grandes potencias. Ahora mismo, desde hace 50 años no vivíamos guerras declaradas, ahora mismo hay guerras declaradas en el mundo. Y eso nos pone en una situación interesante desde el punto de vista de que nos estamos amparando en la inteligencia artificial casi como si fuera un tótem, ¿no? Es decir, el año que viene ya no solamente hay un iPhone nuevo en septiembre seguramente, sino que a lo mejor hay una solución basada en inteligencia artificial o en otra cuestión que no tenga que ver con inteligencia artificial. No será el metaverso, seguro, no será a lo mejor la inteligencia artificial, pero sí que estamos depositando una fe en la tecnología que nos está ayudando, desde mi punto de vista, a crear una ilusión. Y eso no ocurría desde tiempos de la Ilustración, en la que hubo un cambio, una revolución con la razón y el pensamiento. Así que yo creo que eso es lo más importante, junto, por supuesto, un tema fundamental es la integración de las personas con discapacidad. La neurodivergencia, 8 millones de personas en España son neurodivergentes. Tristemente, en el primer semestre del año 2023 tuvimos 2.000 suicidios, y si tuviéramos herramientas más eficaces de comunicación, seguramente podríamos evitar ese problema de salud pública que tenemos en España. Gracias, Jorge. Yo, de todas vuestras intervenciones, hay algo que me da mucha alegría, ¿no? Y es algo que tú comentas: tenemos un momento de esperanza por la tecnología, tenemos un potencial de la tecnología, y yo creo que muchas veces la tecnología nos genera mucho miedo, no a algunos de los que estamos aquí, que venimos de ese mundo, sino, digamos, que la sociedad en general. Y a mí me gustaría quedarme con el mensaje de que realmente estamos ante un momento potencial impresionante, no tanto para la tecnología, sino para la sociedad en sí misma, si somos capaces de aplicarla con inteligencia, ¿no? Si queremos seguir el debate, no queda más remedio que abordar el lado oscuro de la ciencia, ¿no? Que es la parte negativa. Estaba para ti, David. La primera es evidente y es muy sencilla. Antes o después la inteligencia artificial será mejor que nosotros y pasaremos a ser sus esclavos, o realmente simplemente es un mito. Hombre, yo siempre digo que estamos creando herramientas y algún día esas herramientas serán el próximo nosotros, ¿no? Es decir, dentro del progreso tecnológico del ser humano estamos en un momento en el que estamos, pues eso, empezando a crear entidades que son mejores que nosotros ya en muchas cosas. ¿Y eso se puede parar? Bueno, técnicamente se podría parar, pero técnicamente sería incompatible con que 8.000 millones de personas viven en la Tierra, ¿no? Es decir, habría que parar la tecnología para evitar que el progreso de la inteligencia artificial en algún punto llegue a superar completamente la inteligencia humana, ¿no? El concepto de la inteligencia artificial general, o lo que ahora llamamos más la inteligencia artificial de nivel humano, ¿no? Y esa inteligencia artificial de nivel humano efectivamente es una de las ramas de la inteligencia artificial. Por poner en contexto, hay como tres ramas de la inteligencia artificial reducida, que es donde nos encontramos en este momento, donde tenemos máquinas que hacen ya una cosa, normalmente solo una cosa, mejor de lo que lo puede hacer el ser humano, y ya prácticamente en una gran parte de las actividades humanas ya nos superan. Luego estaría esta inteligencia artificial general, en la que hemos conseguido hacer que una máquina haga todo lo que es capaz de hacer un ser humano mejor que un ser humano. Y el tercer tipo de inteligencia artificial es lo que se empieza a llamar la superinteligencia o suprainteligencia, ¿no? Donde la inteligencia artificial no solo es capaz, o las inteligencias, porque no será una sola, son capaces de hacer todo lo que los 8.000 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra, más los 100.000 millones que han muerto previamente, han sido capaces de hacer a lo largo de la historia, ¿no? Y ese momento que antiguamente se atisbaba como muy lejano, tú preguntabas a científicos, a técnicos, bueno, cualquier persona al final lo veía como muy lejano, cada vez ese tiempo se va acercando. Es decir, a mí si me hubieses preguntado hace 15 o 10 años, te hubiese dicho pues que igual faltaban 25, ¿no? Si me preguntas hoy, que además me dedico a crearla también,
te diría que quizás puedan quedar 5, 8, 7 años. ¿No? Es difícil predecir el futuro, pero estamos cerca de ese momento, ¿no? Entonces sí, nos encontramos en un momento en el que la sociedad debe de cambiar para adaptarse a este nuevo cambio de paradigma. Yo creo que es un error decir que estamos en la cuarta revolución industrial, porque no es eso, sin ninguna duda, va mucho más allá de lo que sucedió en las anteriores revoluciones industriales, con lo cual hay que ver cómo la sociedad, cómo los seres humanos nos adaptamos a este cambio, ¿no? Entonces, habrá varias opciones de adaptación al cambio. Uno de ellos, por supuesto, es entender ese paradigma de la automatización, como nos comentaba antes Esther, de cómo automatizamos para aprovechar ese tiempo. Y lo segundo es cómo convivimos con esas máquinas que en algún punto serán más inteligentes que nosotros, ¿no? Hay una opción que es intentar tratar de superarlas, lo cual se atisba un poco complejo desde un punto de vista temporal, porque la evolución del ser humano es buena, pero es muy lenta. Llevamos como 30 y tantas versiones de ser humano, según dice Juan Enríquez, un inversor de Nueva York en biotecnologías, y cada una de esas modificaciones del ADN humano ha supuesto un cambio muy, muy pequeño y no parece que temporalmente seamos capaces de competir biológicamente. Existe la opción de la competición de la hibridación, es decir, el concepto de mezclar ser humano con máquina, ¿no? Lo que estará de moda esta semana también con estos implantes de Elon Musk y compañía, y todo este interés de tratar de extender la capacidad humana fusionándola con la tecnología. Sería una posibilidad y quizás en algún punto todos tengamos que decidir si queremos ser seres humanos clásicos o pasarnos a este nuevo tipo de ser humano. Pero de nuevo aquí también la coordenada temporal no está claro si evolucionará tan rápido la tecnología como para que eso sea una realidad, ¿no? Con lo cual, quedan muchos cambios de paradigma. Yo creo que son más las oportunidades. Estamos en un momento en el que podemos todos aportar para que este cambio sea para el bien y no sea para el mal, pero es un momento también con muchos desafíos. Apasionante. En este momento siento lástima de tener 60 años ya y no tener 30 para verlo, pero bueno. Esther, volvemos a un punto que has comentado antes que yo creo que es una gran preocupación que tenemos, ¿no? Tú antes hablabas de que nos falta talento, nos falta capacidad para desarrollar la IA. La otra forma de verlo es si las máquinas van a automatizar. Esto es viejo, yo ya lo viví en los 80 y tantos con los RPs, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de la inteligencia artificial basada en el mundo laboral? Ya no desde el punto de vista de la productividad, sino desde el punto de vista del empleado y qué talento necesitamos, porque no conseguimos encontrar, yo trabajo en tecnología, no conseguimos encontrar talento realmente para desarrollar la tecnología lo suficiente. Bueno, yo creo que esta es una de las claves ahora mismo donde está todo el mundo enfocado, ¿no? Seguimos avanzando y evolucionando algo que podría quitarnos todo el trabajo. Esa preocupación para mí en gran parte viene por desconocimiento y falta de formación muchas veces, ¿no? O sea, tenemos miedo a lo que no conocemos y es verdad que aquí hay un punto de incertidumbre, pero que nosotros, como cualquier otro avance, bueno, todas las revoluciones anteriores que hemos vivido, pues desde que se inventó la rueda ya parecía que aquello se acababa, ¿no? Y al final pues es adáptate y aprovecha todas las ventajas que te trae pues el cambio que se está produciendo, ¿no? Yo claramente, como decía, soy muy optimista con esto, yo esto lo veo como una herramienta que te complementa y que te ayuda. O sea, es una herramienta de ayuda para el ser humano y que tiene grandísimas posibilidades pues en un montón de campos, ¿no? Como decíamos antes. En cuanto al trabajo, ¿dónde se va a ver más impactado? Pues en todo lo que sea automatizable, ¿no? Y comentábamos pues el ejemplo también de la educación. Pues a lo mejor una información muy básica que se pueda buscar o que te la pueda decir ChatGPT no va a aportar. O sea, un profesor ya no se tiene que basar en contar aquello que está en todos los sitios. O sea, tienes que enseñar otro tipo de habilidades, de capacidades, más creatividad, y eso es lo que va a hacer que nos complemente, que nos ayude, nos hace más productivos, nos está quitando el trabajo que normalmente menos nos gusta hacer. Los trabajos más precarios pues son los que están siendo sustituidos, los más peligrosos. O sea, a lo mejor hay que supervisar una instalación pues eléctrica que está, pues eso ya lo está haciendo pues un dron, o hay otro tipo de posibilidades, siempre combinando inteligencia artificial con otras tecnologías, que es lo que nos está dando ahora una serie de herramientas que están suponiendo este cambio de paradigma. Respecto al talento, es verdad que estamos todos concienciados, ¿no? Tenemos que formarnos, tenemos que adquirir capacidades diferentes a las que estábamos adquiriendo hace 4, 5, 6 años. Pero yo aquí, o sea, también diría, otra vez el
perder el miedo. O sea, esto no va de que todos sepamos programar, diseñemos los algoritmos. O sea, no solamente ese es el talento que hace falta, no solamente las carreras STEM, que son muy importantes, que hay que potenciar, pero esto hay que combinarlo con esa aplicabilidad de la tecnología, ese para qué que yo decía antes, ¿no? O sea, esto no va de un kilo de algo, sino de para qué lo uso. Entonces hay conocimiento de negocio, ese conocimiento humano, porque cada vez va a ser más importante distinguir la capacidad humana de lo que es la máquina. Son capacidades que tenemos que aprender a aumentar con la tecnología, pero sin que nos sustituya. Entonces, es una combinación de talentos diferentes lo que nos va a hacer aplicar la tecnología pues, en el mundo de la medicina. Un médico no va a ser sustituido, tiene herramientas potentísimas que le van a ayudar, pero al final la decisión y la responsabilidad es suya. Entonces, se ve aumentado porque tiene una base que es incapaz de ver todos esos datos que la máquina le va a decir. Pero luego ese talento humano es el que realmente va a decir, oye, hay que cortar aquí o allí. Al final, yo creo que el resumen para mí es nos aumenta, no nos sustituye. Y es imprescindible que todos entremos y aprendamos las capacidades que necesitamos, porque hay un montón de oportunidades ahora mismo que están perdiendo las empresas por falta de talento. Eso es lo que más está frenando el desarrollo. Yo me gustaría reforzarlo con algo que a mí me encanta, ¿no? Y es ahora mismo en muchos de los procesos de desarrollo de inteligencia artificial la necesidad no solamente de técnicos de inteligencia artificial, sino la necesidad de matemáticos, de filósofos, de personas de lingüística, es decir, como una serie de profesiones que prácticamente creíamos olvidadas realmente se integran en la tecnología. Cuando te hablo ahora de cómo usarla, me estoy metiendo en el debate. Creo que la inteligencia artificial nos da la oportunidad probablemente de desarrollar conocimientos o de que ciertos conocimientos que creíamos olvidados se usaran. Hay un tema, hablando de velocidades y de la velocidad del ser humano, y ya que estamos aquí con Futuro, la pregunta es, ¿tenemos que reciclarnos y tenemos que cambiar? Yo creo que tenemos que cambiar, esto es una opinión personal, incluso la cultura de la sociedad acerca del trabajo, ¿no? La pregunta es si tenemos suficiente velocidad y cuáles son las herramientas que deberíamos de desarrollar para que realmente nuestra fuerza laboral, nuestros jóvenes y todos aquellos que de alguna forma, queramos o no, van a quedar excluidos del mundo laboral, realmente se reciclen. O sea, aquí hay un punto muy interesante de lo que estás diciendo, o sea, va en la línea de lo que estaba diciendo antes. Si tú necesitas a alguien que trabaje con Big Data, es muy complicado ahora encontrar estos perfiles. ¿Por qué? Porque necesitan tener conocimiento, mucho conocimiento de matemáticas, mucho conocimiento de herramientas, de informática, de programación, y necesitan conocer muy bien el negocio. Entonces, nos empeñamos en buscar a un profesional que lo tenga todo, y claro, hay tres que lo tienen todo. Hay que cambiar un poco la forma de pensar y hay que empezar a trabajar con equipos multidisciplinares que cada uno esté aportando su parte de conocimiento, y eso es lo que te hace que tú llegues a la solución que buscas, no la persona que tenga todas estas capacidades, porque cada vez resulta más complejo. Y en esa línea, ese reciclaje es lo mismo. Tú no puedes dejar a un lado la experiencia. O sea, hablábamos antes de los mayores, de cómo están ahora integrándose en todo este mundo y en estos cambios. Esa experiencia se puede complementar y puedes hacer pues, lo que llamas el mentoring directo, mentoring inverso, donde ellos aportan una parte del conocimiento y el que sabe de tecnología, de inteligencia artificial, se complementa, pero le falta lo que es la experiencia. Entonces, esa es la forma de conseguir que el talento avance, complementándose, colaborando y cada uno pues, con su parte de expertise. Vamos a conseguir romper una de las grandes barreras de cuando yo empecé en tecnología, y es que los tecnólogos hablen con el resto del mundo. Bueno, otra cosa es que los entendamos, pero eso ya es otra historia. Un tema que a mí personalmente me preocupa, me quedan dos, uno para Jorge y otro para ti, José, pero te voy a dejar para el final porque me interesa mucho tu opinión en un tema. Seguridad del dato, antes hablabas de la fiabilidad del dato, etc. Es decir, estamos hablando ahora mismo en temas políticos en España del tema de ciberseguridad, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente la inteligencia artificial supone una amenaza brutal? Y digo brutal porque amenaza supone desde el punto de vista de la ciberseguridad y de nuestra seguridad de nuestros datos y de... Pues, mira, yo creo que uno de los indicadores de esa amenaza más claros son los luditas del siglo XXI. O sea, los luditas eran aquellos que se dedicaban a romper los telares
y los tractores a principios del siglo XIX porque los consideraban como una amenaza a su trabajo. No les faltaba razón. Y ahí, en ese sentido, tenemos los expertos en privacidad y en ciberseguridad, tenemos nuestros propios luditas. Y es que hay en Europa está una de las asociaciones con mayor activismo pro protección de datos, que lleva una persona en concreto, Max Schrems, que ha conseguido invalidar ya 2 sistemas de transferencias de datos entre Europa y Estados Unidos. Seguramente vaya ahora por la tercera, y hay una amenaza fenomenal desde el punto de vista de la ciberseguridad y desde el punto de vista de la protección de datos. Desde el punto de vista de la ciberseguridad es más una amenaza a la estructura en sí misma, pero desde el punto de vista a la protección de datos es una amenaza a los ciudadanos. A los ciudadanos. Y eso es un tema muy escabroso, muy importante, muy relevante. También no se comenta mucho y yo creo que es importante poner el valor. Y que sepáis un poco qué es la privacidad también creo que es importante, porque no todo el mundo distingue privacidad de intimidad, por ejemplo. Y es que la intimidad es consciente. O sea, cuando tú corres una cortina en tu casa, eres consciente de que desde fuera te pueden ver. Si eres una persona expuesta o eres una persona famosa, es que pones más medios para proteger tu intimidad. De hecho, Zuckerberg ha puesto medios para proteger su intimidad, que no su privacidad, que también, comprando las parcelas que estaban al lado de su casa para que nadie pudiera ver lo que en su intimidad él pueda considerar o hacer, ¿no? Es curioso teniendo en cuenta que es uno de los mayores depredadores de privacidad, ¿no? Que se sirve de la privacidad. Europa, el tema de la preocupación por la privacidad es interesante desde el punto de vista de que Europa no tiene una industria tecnológica potente. Y desde mi punto de vista, Europa ha sido muy inteligente en el terreno mundial, de la competitividad mundial, y ha decidido proteger la privacidad a través de poner un artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y decir la privacidad de Europa no se toca. Evidentemente venimos de una sensibilidad ganada. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se usaron las bases de datos para exterminar judíos. O sea, se fueron a los registros de las bases de datos de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los ministerios para conseguir los datos con los que servirse para hacer un exterminio que al final 50 millones de personas perdieron la vida en aquellos momentos, ¿no? Tenemos una sensibilidad ganada, pero es una oportunidad también de decir, Europa ha decidido proteger la privacidad. ¿Qué pasa cuando Europa se vuelva un mercado competitivo desde el punto de vista de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de la tecnología, al fin y al cabo? Porque nos hemos propuesto fabricar 2 de cada 5 chips en el mundo en 2030. Nos hemos propuesto que 7 millones de ciudadanos tengan competencias en mercados digitales exclusivamente. Es un reto. Y cuando ya seamos competitivos, ¿qué haremos con la estrategia, por ejemplo, que tienen otros países que son más competitivos que nosotros en ese sentido? Porque, por ejemplo, no tienen normas de derecho a la competencia. China tiene mercados monopolísticos con los que puede competir en el mercado de una forma muy abrasiva porque tiene una libertad en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros digamos, oye, nos estamos entorpeciendo a nosotros mismos? No obstante, estamos ganando la batalla, digamos, por la sensibilización en materia de la privacidad, de cómo pueden, por ejemplo, una empresa que se dedica a manejar datos saber más cosas de nosotros que nosotros mismos. Eso es un problema. Por tanto, yo creo que el reto no está ahora en el que sí que hay una preocupación por la privacidad, una preocupación muy solemne, además no solo desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista comercial. Hay un problema con la privacidad. ¿Qué pasa cuando Europa entre dentro de 10, 15 años en un mercado en el que seguramente la regulación pueda entorpecer un desarrollo tecnológico que deprede estos valores? Desde mi punto de vista, se están consolidando estos principios. Efectivamente, la tecnología es una amenaza para ellos, pero la orientación hacia la que seguimos es marcar el paso y crear un mercado tecnológico vinculado a nuestros principios, que eso es lo fundamental.
que no haya una mano invisible que dirija las inversiones enfocadas siempre a, por ejemplo, la publicidad programática, que para la publicidad programática es fundamental tener en cuenta métricas que inciden en la privacidad. ¿Por qué no dirigir los esfuerzos en ser competitivos en desarrollo de productos médicos, sanitarios, en educación y no solo dirigidos a publicidad programática? Eso, por ejemplo, es un tema que habría que hacer otro debate. Pero son fundamentalmente mis consideraciones. Se me ocurren 1000 preguntas y 1000 comentarios, como por ejemplo la importancia de que realmente Europa sea una unidad legal, comercial, en todos los sentidos para protegernos. Pero seguimos, porque me desvío, si me dejes que me desvíe. José, esta es para el final. A mí me preocupa mucho de lo que hemos hablado, de que es decir, la inteligencia artificial aprende, pero aprende de lo que está escrito, de lo que se conoce, ¿no? Yo que trabajo mucho con temas de igualdad de género y temas de diversidad, ahí hay un riesgo de reproducir sesgos, de reproducir modelos racistas, machismo, etc. Y está el problema de las fake news. O sea, al final vamos a poder diferenciar si lo que me están contando es cierto o no es cierto, los sesgos, es decir, hasta qué punto realmente está amenazada nuestra percepción de la realidad, o que incluso a través de la reproducción de esos sesgos retrocedamos, además muy rápidamente, en avances sociales que hemos conseguido. Es una pregunta delicada e importante. Por una parte, yo creo que estamos en un punto como cuando le pasaba a la gente de nuestra edad que ibas a ver a tus abuelos y te decían, pues no sé qué medicamento es buenísimo, malísimo. Tú preguntabas, ¿y esto por qué? Porque lo han dicho en la tele. Entonces, la gente que primero tuvo acceso a la tele y lo veía como una tecnología nueva, le daba una autoridad a la gente que salía en la tele y a ese medio. Luego la gente empezó a ser más crítica con lo que veía en televisión, a ver que tenía que contrastar noticias, etc. Y yo creo que ahora estamos en esa etapa también de enamoramiento de lo que vemos en redes sociales, de lo que nos dice la IA, y no estamos ejercitando la misma capacidad crítica que sí hemos aprendido a ejercitar con otros canales. Y bueno, pues hace pocas semanas ha habido un caso de una estafa de millones de dólares que han hecho a una empresa porque generaron vídeos con fake news, o sea, con deepfakes, con la cara de los directivos de la empresa, haciendo una videollamada a gente de una delegación y explicándoles que había una situación clave en la empresa y que tenían que hacer una cierta transferencia de fondos. La gente que recibió esa videollamada veía a los grandes directivos de la empresa haciéndoles esa petición tan seria, hicieron la transferencia de fondos y resulta que era un deepfake y les han estafado millones de dólares. Entonces ahora nos vamos a tener que acostumbrar a que no todo lo que veas es cierto y que puedes ver a una persona relevante o a una persona de tu entorno conocida decir algo o en una cierta situación y que eso ha podido ser generado sintéticamente con inteligencia artificial. Y eso es un poco desde la parte de los deepfakes. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. Luego está la parte que comentas de los sesgos. Y ahí es muy curioso porque está, como bien comentas, la inteligencia artificial se basa en entrenar modelos con datos. Sin darnos cuenta, los humanos hemos ido generando datos que están sesgados porque contienen nuestras creencias, nuestros comportamientos, etc. Con lo cual, tú puedes entrenar un modelo de IA para que aconseje a personas jóvenes sobre su carrera profesional y que si eres una mujer te aconseje ser enfermera o profesora y si eres un hombre te aconseje ser astronauta o director de empresa, como si eso fuera exclusivo de un género del otro. José. Sí. Entonces, las empresas que trabajamos con inteligencia artificial tenemos mucho cuidado ya, como se ha comentado antes, en ver la calidad del dato, pero también en ver la calidad del dato respecto del sesgo y intentar limpiar todo lo posible el dato y luego hacer muchas pruebas de los sistemas de inteligencia artificial para comprobar que no hay ningún sesgo.
pero es algo que tenemos que interiorizar en todas las organizaciones que hay que hacer, porque lo peor sería introducir ese sesgo en una máquina y entonces automatizar el sesgo. Por eso me preocupaba. Claro. Me alegra que, a pesar de los numerosos riesgos que tenemos, seguís siendo optimistas, y si lo sois vosotros, debemos serlo los demás. Vamos con el tema final, que como Partido Futuro nos interesa muchísimo, ¿no? Y esta ya es pregunta abierta para todos vosotros, empecéis como queráis. Es muy sencillo o muy complejo, ¿no? ¿Es necesario regular la IA? ¿Sí o no? Y la pregunta del millón es ¿cómo la regulamos? Iba a mirar a Jorge porque es abogado, pero que arranque quien quiera, un valiente. Te ha tocado ser el valiente, Jorge. Por alusiones. Pues sí, por supuesto que es necesario, desde mi punto de vista, regularla, sobre todo para enfocarla, enfocar los esfuerzos. Allá por 2015, el 80%, si me bailan las cifras, lo siento, pero es, digamos, la idea principal. El 80% de la inversión, digamos, en tecnología, en innovación tecnológica, la hacían el 90% de las grandes industrias que copaban en esos momentos el mercado. Y el enfoque era, como os digo, el tema de la publicidad programática. Si vinculamos, si conseguimos, lo fundamental es que la inteligencia artificial se desarrolle vinculada a unos principios. Y Maquiavelo decía que hay dos opciones, o buenas costumbres o la ley. Y si tienes las dos, garantizas que que las leyes sean eficaces. Porque claro, si establecemos un reglamento de inteligencia artificial, que os lo he enseñado antes, que es un tocho así, con semáforos, con usos prohibidos, con usos permitidos, pero eso nos acompaña de buenas costumbres, poco hacemos. Por tanto, hay una parte dogmática que es esencial, pero la parte regulatoria tiene que ser impepinable. Por tanto, desde mi punto de vista, sí. ¿Y cómo lo hacemos? Eso ha sido fruto de debate últimamente intenso en la Comisión Europea. Tenemos hasta la 1:30, no hay problema. No. Muy breve, también tenéis que verlo, no desde el punto de vista regulatorio, que yo creo que estoy completamente y absolutamente sesgado, ¿no? Porque además que eso a mí me da trabajo. O sea entonces, hay dos formas de hacerlo, o con autorregulación o con heterorregulación. Es decir, o poniendo una ley que obligue a hacer determinados usos, o poniendo la responsabilidad proactiva en aquellas empresas que implementen este tipo de soluciones. O digamos una solución híbrida. Desde mi punto de vista, tenemos que ver si el enfoque que le hemos dado de heterorregulación funciona o no funciona. Y una vez veamos, digamos, las consecuencias, como estamos pudiendo ver, por ejemplo, ahora con el Reglamento General de Protección de Datos, pues podremos examinar si es una regulación acertada o no. ¿Cuál es? Bueno, yo con música de fondo y todo. Yo, la verdad es que estoy un poco contrariado en ese sentido, porque, por un lado, hay un aspecto fundamental que es la competitividad, ¿no? Y estamos hablando de la competitividad de Europa, la competitividad individual, y, en el fondo, si hay otros países, hay otras entidades, otras empresas que juegan con otras reglas distintas, eso puede suponer una amenaza muy potente a la competitividad. Yo creo que la ley efectivamente ya existe, es decir, lo que robar, matar, pues, por ejemplo, supongo que la ley en todos los países hace que eso no se pueda hacer. Si ahora se puede hacer de una forma más rápida, de una forma mejor, con inteligencia artificial, pues debe estar igualmente de prohibido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la competitividad, porque si no, efectivamente va a haber otros países o otras entidades que van a dar al traste con todo esto. Sí, de hecho lo estamos viendo ahora mismo con todo el tema agrario y el hecho de una no una hiper, sino una regulación comunitaria por encima de otros países y cómo nos afecta en la competitividad. Hay que tener cuidado que eso en Europa efectivamente pues es un problema. Yo, por crear también debate, yo estoy con David. O sea, aquí somos muy dados a sobreregular y entonces eso nos deja las manos atadas. Y más en un campo tan nuevo en el que hay que probar todavía mucho, hay que experimentar, hay que saber qué está pasando. Entonces, ¿tiene que haber un marco? Sí. Pero yo pondría mucho más esfuerzo en educar y en formar y en que todo el mundo sepa las posibilidades que tiene esto, las buenas y las malas, para
ahí es donde pondría más foco. O sea, no todo el foco en regular, porque eso claramente nos va a limitar competitividad, y lo que necesitamos pues es algo que está en pleno desarrollo, poner a todo el mundo y toda la maquinaria a trabajar sobre ello. En el caso, cuando salió ChatGPT, recordáis, Italia rápidamente quiso frenarlo, y eso, bueno, pues es un límite grandísimo, porque estás compitiendo con alguien que puede ser mucho más productivo que tú con una herramienta que no permites tener. Entonces, yo ahí lo que diría es regulación con muchísima flexibilidad y con mucho cuidado. O sea, no quitémonos todas las capas que ponemos siempre. Y educación, mucha formación, educación, y para que todo el mundo entienda de verdad las posibilidades que tiene esto y los riesgos, como cualquier tecnología nueva que viene. José, no sé si quieres. Sí, bueno, no estoy 100% de acuerdo, lo cual es bueno para el Tenemos debate. que volver con otra ronda en lo que no habéis estado de acuerdo con el de al lado. Porque, por ejemplo, en Europa somos más garantes que en otras zonas del mundo con los derechos humanos, con la protección de los ciudadanos. Tenemos una legislación, por ejemplo, sobre productos farmacéuticos más proteccionista. Hay otras zonas del planeta donde para innovar pues puedes sacar un medicamento que esté menos testeado que en Europa y que impacte en la vida de la gente. Y aquí no. Y sin embargo no estamos atrás en sanidad ni en farmacia, sino que estamos en punta. Entonces yo creo que se trata de encontrar el buen equilibrio en la legislación, y en ese punto me preocupa pues ver cómo va a cuajar, porque al menos hasta el momento en las discusiones que ha habido más a nivel político que técnico, se olvidan cosas como que un modelo, un sistema de inteligencia artificial no es algo que tú diseñas, pruebas, pones en marcha y te olvidas. Tú has diseñado un sistema con una suposición en mente y para un escenario dado, y tienes que ir monitorizando siempre cómo funciona, porque si cambia el contexto, el sistema deja de funcionar bien. Como gente que tenía sistemas de IA para ver cómo iba el tráfico en sus tiendas y entonces decidir cómo iba a tener que distribuir producto, llega el COVID, llega el confinamiento, no hay gente en la tienda, el sistema decide que no va a haber que distribuir nada porque no hay personas en la tienda. Y sin embargo te aumentan las ventas online y ahí se produce un problema. Entonces, si la legislación es muy fuerte y te obliga a emplear mucho tiempo y mucho dinero en revisar un modelo, como la revisión del modelo va a tener que suceder varias veces en el ciclo de vida, pueden acabar con el uso de la inteligencia artificial, por una parte. Y también yo creo que hay que alcanzar un buen equilibrio, como comentaba Jorge antes, entre la heterorregulación y la autorregulación, porque si no se puede acabar creando un negocio del cumplimiento regulatorio. Y esto nos va a afectar mucho a las empresas, pero sobre todo a las pymes más que a las grandes, porque puede tener un coste muy significativo. ¿Hay alguna forma de hacer una regulación inteligente? No es meterla ahí a la regulación, aunque sería una idea quizá. Pero comentáis mucho, y tú lo acabas de comentar, yo desarrollo un modelo de inteligencia artificial con un algoritmo, ese algoritmo evoluciona y no sé muy bien dónde va a acabar ese algoritmo, ¿no? La sensación que tengo, esto es una percepción, las regulaciones son rígidas. Cuando yo he vivido la regulación de calidad, etcétera, todo lo que me ha llegado como directiva son regulaciones muy rígidas a las que me tengo que atener, ¿no? ¿Tenemos alguna posibilidad de hacer una regulación flexible que vaya evolucionando a la medida que evoluciona la tecnología? ¿Y tenemos alguna posibilidad de que los tecnólogos colaboren con los políticos para de verdad hacer algo inteligente? Sin perdón. Yo un poco, mira, cuando iba a hablar de regulación me he apuntado esas dos palabras, ¿no? O sea, por un lado flexible, es como creo que debe ser, y moderada, que no siempre nos sobrepasamos. Entonces, yo creo que lo que nos está viniendo va muy ligado a lo que son los modelos de innovación. ¿Qué es lo que se hace en innovación? Se prueba y si no va bien, se pivota. Entonces, esa es la idea clave, o sea, tiene que ser lo suficientemente flexible porque todo es tan nuevo y tan desconocido y hay tanta incertidumbre que no sabemos muy bien hacia dónde va. Entonces,
sí que tenemos que tener un marco que nos ayude a pues, los límites básicos, por supuesto, pero que tiene que ser algo que nos permita pivotar, porque es que ahora no tenemos todas las certidumbres sobre la mesa. En ese sentido, quizá la tecnología debería influir en cambiar cómo regulamos y cómo normalizamos desde el punto de vista político y de gobiernos. Sí. Porque la experiencia de las regulaciones, yo regulo y ya está, y aquí se acaba, ¿no? Y luego viene toda una cohorte de auditores que nos miran a ver... ¿no? Estamos viendo que la tecnología, que la inteligencia artificial está transformando absolutamente todos los sectores, y este es uno sin duda pues en el que también seguro que podemos pensar desde otro punto de vista, y la clave es que sea flexible porque no tenemos las certidumbres sobre la mesa ahora mismo. Esto hay que decir solo a los gobiernos, la inteligencia artificial los afecta. Sí, por continuar en la línea de Esther, hay una cosa que yo creo que es muy importante, que se ha propuesto, pero que todavía no se ha lanzado apropiadamente en España, y somos pioneros en eso, que es los sandbox regulatorios, que se llaman. Sandbox, pues una caja de arena donde los niños juegan, ¿no? Y el concepto de sandbox regulatorio es un entorno donde, sabiendo que hay una ley o que va a haber una ley sobre inteligencia artificial, las personas de tecnología pueden ahí desplegar modelos, testear sistemas, sabiendo que es un entorno muy controlado y que si ese sistema vulnera la ley, pues no van a recibir una multa porque no va a haber ningún impacto negativo para nadie, pero te da esa posibilidad de jugar y de tener esa interrelación entre tecnólogos y legisladores para poder ir viendo, oye, cuándo podemos cumplir, cuándo no, cuándo la ley se debe adaptar y cuándo no. Y yo creo que ese es un concepto que debería dar bastante juego en el futuro. ¿Queréis añadir algo más? No te vamos a dejar la última palabra porque estás abogado, ¿eh? No, quiero dar datos concretos interesantes a este respecto con carácter previo. Hay un algoritmo que es, yo creo que es de los primeros que en 2020 el Tribunal de Distrito de La Haya dictaminó que vulneraba el derecho a la intimidad y a la protección de datos y condenó al gobierno holandés, que es el algoritmo que se llama System Risk Indication. Siri se llamaba. Siri. En las alegaciones que presentó el gobierno holandés dice lo siguiente. El gobierno alegaba que se niega a facilitar información sobre el algoritmo porque para luchar contra el fraude es fundamental obtener datos de calidad entendidos como aquellos que vigilan el comportamiento de los ciudadanos sin que estos lo sepan y sin que sepan en qué se fijan. Por tanto, esto es el gobierno holandés. Los algoritmos más conocidos que se usan en España por parte del gobierno son Bosco, que determina el derecho a una subvención nacional para la factura energética, Riscambi, que calcula el riesgo de reincidencia de los reclusos en Cataluña, Biogen, que predice el riesgo de violencia de género para Policía Nacional, y Saler, que este es curioso, que anticipa posibles casos de corrupción en Valencia. En fin. Podría hacer muchos comentarios, pero juro que no los hago. Estos son algoritmos que utiliza el gobierno, porque claro, está esa vertiente. Está la vertiente pública. Porque yo creo que estamos pensando en la vertiente privada, en la vertiente de invertir, conseguir más clientes, conseguir cuota de mercado, la IA no te quita el trabajo, lo hace quien la usa mejor que tú, pues en eso tenemos que ser muy salerosos, ¿no? Pero hay un riesgo inherente alto, que no solo lo puede usar una empresita, sino que lo puede usar el propio gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, sí es cierto que hago una hibridación en lo que habéis dicho que creo que es importante, porque hay una cortapisa que es voluntaria. O sea, que es decir, hay que hacer un sopesamiento o progreso tecnológico o derechos fundamentales. Entonces, sin dinero, sin economía, no tenemos ni derechos fundamentales ni progreso tecnológico, porque eso tiene un dinero, es un sistema que hay que financiar. Por tanto, se ha demostrado que la regulación asimétrica puede ser interesante, es decir, regulación que no afecte a todos por igual. Pero ¿qué pasa? Que puede vulnerar el principio de tipicidad, es decir, oye, ¿cuándo soy yo una gran plataforma? Bueno, pues en ese sentido la Ley de Mercados Digitales ha establecido unos estándares interesantes, es decir, pues mira, si tienes más del 10% de cuota del mercado en Europa, aplican unos requisitos cualificados para ti.
Y si no, unos requisitos más flexibles. Desde mi punto de vista es lo que había que hecho con el Reglamento General de Protección de Datos, porque no es lo mismo una de las grandes empresas que hemos mencionado donde podemos trabajar, etcétera, y donde trabajamos, que un autónomo que trabaja en un pueblo o un fontanero. La regulación asimétrica, desde mi punto de vista, también es importante. El compliance es fundamental desde mi punto de vista también. Es decir, oye, mira, no solo voy a cumplir con la ley, sino que dentro de mis principios fundacionales voy a incluir requisitos cualificados y los voy a vender, voy a comerciar con ellos. Oye, parece que Apple se ha dado cuenta de que vender privacidad puede ser algo interesante y hace un análisis de quién es su consumidor medio y a lo mejor es un consumidor medio que le preocupa su privacidad. Por tanto, hay que convertir los riesgos regulatorios en oportunidades comerciales. Y en ese sentido también las empresas tienen que ser más inteligentes a la hora de aplicar la ley en su beneficio. Una réplica, porque me gustaría dar paso a preguntas, algunas que las tenemos aquí de las personas que están online y vosotros, por supuesto. Sí, no, hay una cosa muy rápida. Al final, si la política no entiende en realidad la diferencia entre la velocidad y la aceleración, se estará perdiendo lo que realmente está sucediendo aquí. Y efectivamente, si creemos que hemos cogido una velocidad y se mantiene, pues la inteligencia artificial, el resto de los cambios del mundo van mucho más allá, ¿no? Y por eso hay un precepto importante, que de hecho es una de las bases de mi último libro, se llama El fin del conocimiento, que es que el conocimiento es o ha sido la base del trabajo y el trabajo es la base de la sociedad. Y esa fórmula, que lleva siendo cierta por miles de años, si ahora el conocimiento lo tienen las máquinas fundamentalmente y no lo tienen tanto los seres humanos, pues ¿quién va a hacer el trabajo? Pues mayoritariamente las máquinas, por supuesto, y con lo cual el modelo de sociedad no puede mantenerse el anterior. Y eso no podemos suscribirlo a 4 años de un periodo político determinado, sino que hay que ver que efectivamente que la aceleración que lleva todo esto hay que ir al mismo ritmo, ¿no? Con lo cual, de nuevo, un nuevo cambio de paradigma que falta. Yo por mí seguiría hablando durante mucho tiempo, pero la verdad es que tenemos bastantes preguntas que nos habían hecho y que nos están haciendo online y me imagino que vosotros también tenéis. Os paso algunas de las que nos han llegado, todas no, porque es que directamente no nos da tiempo, ¿no? Pero aquí tengo una que me gusta mucho. Sería interesante saber cómo abordar la IA con las personas con discapacidad, especialmente con perfiles cognitivos alterados. Sí, pero un valiente para responder. No es una pregunta, es un comentario. Pero... Sí, es muy importante porque tanto en inteligencia artificial como el tema del metaverso que antes se ha comentado, se empezó a desarrollar con una perspectiva muy capacitista y muy normativa, dejando fuera a personas con discapacidad, a personas neurodivergentes. Y nosotros hicimos un experimento interesante porque a veces teníamos compañeros neurodivergentes que hacían una petición sobre la luz o el sonido de una sala y había otras personas que no entendían, y creamos un entorno en el que personas no neurodivergentes pudieran experimentar lo que experimenta una persona neurodivergente. Entonces, claro, cuando ayudas a la gente a ponerse en los zapatos de la otra persona y experimentar lo mismo, es mucho más fácil entenderse. Y yo creo que esto mismo lo podemos hacer con la IA, tanto en el sentido de hacer aplicaciones o sistemas que puedan ayudar a personas con discapacidad, como a tener cuidado de que, como comentabas antes, Eva, los datos de entrenamiento también contemplen que hay usuarios con unas características diferentes y que tienen que tener una buena calidad de servicio y de experiencia. Os paso otra. No, es que no, es que ya no llegamos. Seguimos con el tema de las enfermedades, ¿no? La pregunta es, ¿será posible detectar enfermedades hereditarias? Os cambiaría un poquito la pregunta a quien la haya hecho. ¿Hasta qué punto podremos llegar a detectar enfermedades hereditarias y corregirlas tanto antes del nacimiento como ya en vida? Y me pongo, el otro día leía algo, pero lo cogí muy por encima, acerca de la posibilidad de trabajar sobre el Alzheimer. Aquí lo que está claro que las máquinas son capaces de trabajar con muchísimos más datos y más información que el humano. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, uno de los casos, comentábamos antes el think tank, pues hablaban de cómo es más fácil detectar una enfermedad rara, de las que no tenemos tanta información, porque la máquina es capaz de, con la información que hay, concluir mejor que, en principio, que un humano, ¿no? Luego lo que decíamos, le apoya.
Y hay casos de ese tipo, ¿no? De mucha información, la máquina, pues lo que sería una enfermedad hereditaria, ¿no? Temas de cáncer. O sea, se está viendo que ese análisis saben buscar un patrón donde el humano no lo está viendo. Y a lo mejor eres capaz de identificar que, no sé, que hay algo que es lo que está generando ese tipo de enfermedad y lo ve porque ve con muchos datos, los analiza y anticipa problemas que tú no estás viendo. Entonces, por esa línea es uno de los caminos que va a ayudar. Creo que era ayer o antes de ayer cuando leía que hay una compañía española que está haciendo implantes cerebrales precisamente para obtener datos del cerebro y corregirlo directamente sobre el chip implantado que utiliza algoritmos. Aquí hay un tema también muy interesante, que es el tema del paciente digital. O sea, somos capaces de replicar tal y como somos nosotros, pues desde las constantes vitales hasta nuestro movimiento, cómo se produce, nuestra pisada. Y entonces este tipo de cosas lo que hace es anticiparnos y ser capaces de, pues eres un deportista de élite, prevenir que puedas tener una lesión, ¿no? Entonces, ese paciente digital está recreando en el mundo digital, ¿gracias a qué? A que tiene muchísimo dato y muchísima información. Seguimos avanzando sobre otra preocupación. Me pasa una pregunta sobre dónde pueden estar los límites de la inteligencia artificial en el sector de la educación, pero por resumiros, el matiz de la pregunta es hasta qué punto esa inteligencia artificial puede afectar positiva o negativamente a las capacidades cognitivas de los niños y sus capacidades creativas. ¿Limita, no limita, potencia, no potencia? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo creo que podrían potenciar muchísimo. Es decir, ahora mismo no existe la unicidad que tenemos todos cuando nacemos, se pierde cuando nos tratan de hacer todos iguales en la educación, ¿no? Hay una parte de tratar de... Y en este sentido, si todos los alumnos pudiesen tener ese profesor, no hay suficientes profesores, ni tampoco suficientes profesores lo suficientemente capacitados para explorar esas cosas en esas edades más tempranas, ¿no? Con lo cual yo creo que sería una herramienta muy importante, ¿sí? Eva, también hay unos límites que son los legales. Sí. Entonces, en ese sentido es interesante porque hubo una reunión de la Agencia de Protección de Datos con el Consejo de Rectores de las Universidades hace 3 años, que casualmente comenté con el jefe de gabinete de la Agencia de Protección de Datos, donde la preocupación de la Agencia de Protección de Datos era el escaneo facial que se le estaba haciendo a los alumnos con el contexto de la COVID. Digamos que en un análisis de sopesamiento, la educación versus el derecho fundamental a la privacidad, se llegó a la conclusión con los rectores que debían cambiar el sistema educativo. Decir, oye, mira, el hecho de escanear la habitación de un estudiante por psicopia y el hecho de escanear su rostro y guardarlo como dato biométrico, pues puede suponer una amenaza mucho más grave que hacer un examen. Entonces, habrá que repensar el modelo educativo teniendo en cuenta los principios en materia de privacidad. Por tanto, no es solo una cuestión también de incidencia en materia de progreso tecnológico, sino también de los límites de la regulación. A lo mejor hay que repensar los modelos también de cara a no depredar datos. Esta va para ti directamente, José, porque lo has mencionado antes. ¿Qué fórmulas o qué herramientas tenemos para distinguir las expresiones naturales y verídicas de las generadas por IA? Y va para ti por lo que comentabas de la estafa de la compañía el otro día. Pues es complicado, porque hace 3 años un excompañero mío hizo como broma un deepfake sobre mí y me mandó el vídeo. Y pues la tecnología estaba en un punto en el que la boca se movía rara y podías ver pues que solo había generado una inteligencia artificial. Pero ahora podemos ver hace poco, por ejemplo, vídeos de un sistema en el que tú estás hablando en español y casi en tiempo real apareces hablando en alemán y tu boca se mueve según el idioma alemán y no el español. Y lo hace con una fidelidad tremenda. Entonces, por una parte, la gente experta en ciberseguridad está trabajando en modelos que te permitan analizar y detectar rápidamente si eso es un fake o no es un fake, pero no nos queda otra que ejercitar también la capacidad crítica por nuestra parte, porque no va a ser un mundo perfecto en el que tengamos esa alerta siempre. Es complicado. Necesitamos seguir pensando. Tengo aquí una que, desde el punto de vista de futuro, es un tema que para nosotros es casi, te diría, un tema estrella, ¿no? Y es el impacto de la IA en el cuidado de las personas dependientes. Lo mismo, un valiente.
A ver, el tema de personas dependientes, personas mayores, que también ha salido ahora, aquí yo mezclaría la IA y la robótica. O sea, yo creo que hay avances en este sentido que nos pueden ayudar, bueno, a mitigar esa soledad no deseada, por ejemplo, de personas mayores que quieran estar más tiempo en su casa, que es lo que ahora mismo está pasando, ¿no? Y tratar de alargar esa vida de independencia, pero evitando esa soledad no deseada. Estamos viendo, ¿no? Todo el tema conversacional, pues es prácticamente conversación natural, y se hizo una prueba en una residencia que nos contaban, bueno, expertos que están trabajando con robótica, de un robot humanoide. Y al final lo que probaban era pues a charlar un día con ese robot, las personas mayores. Y era un piloto, como decíamos antes, lo difícil aquí es escalar. En el momento que se llevaron ese robot fue un auténtico drama, o sea, porque había conseguido interactuar y había conseguido pues que para esas personas ese momento fuera pues como estar charlando con un amigo, contándole sus cosas, él pues me está escuchando, ¿no? O sea, ese tema tan importante que es escuchar, pues la tecnología en este caso es uno de los ejemplos que nos puede ayudar a hacerlo. Algo de escucharos tanto, creo que hay un tema muy importante que tenemos que aprender, y es a relacionarnos de una nueva forma, a interactuar con la tecnología, no tanto relacionarnos. Tengo un montón de preguntas online, pero daros la oportunidad, ya que habéis venido, de preguntar. Bueno, pues así. Mi nombre es Enrique Mota y quería preguntar a la mesa sobre cuánto va a tener la inteligencia artificial en la jornada laboral, porque España es el país, no sé si del mundo, pero por lo menos de Europa, que tiene la jornada laboral más larga y además el país donde se duerme peor, porque más o menos el 47% de los adultos, el 25% de los niños tienen, digamos, un mal sueño, ¿no? Y además el 50% de las personas vamos a tener en cualquier momento algún problema más grave de sueño. Entonces, ¿cómo va a impactar todo esto, no? Porque es una sociedad un poco distinta a los alemanes, pero queremos ser como los alemanes, ¿no? En cuanto al tiempo y la zona horaria y demás. Entonces, bueno, esta es la pregunta. Pues yo por alusiones, porque me interesa muchísimo este tema y me parece una pregunta, vamos, fantástica. Interesante porque yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Primero, lo que es la racionalización de los horarios. En ese sentido, hemos estado muy preocupados de ese tema y hemos tenido la comisión por la racionalización de los horarios españoles. Es un tema distinto, es un tema también de alineación con nuestro horario solar. No solo hay un tema de productividad, hay un tema también físico, de que aquí en Galicia a las 11 en verano es de día, y eso incide también en nuestro comportamiento, nuestros ritmos biológicos, etcétera. Desde el punto de vista de la productividad es la eterna tensión, ¿no? Es decir, la productividad se ha quintuplicado en 30 años y eso tiene que tener una traslación o no tiene que tener una traslación en, digamos, las horas trabajadas. Desde mi punto de vista, desde luego que la IA va a suponer una revolución en la productividad, y quien más lo va a vivir, yo creo que quien más se va a beneficiar de esta traslación van a ser los autónomos, ¿no? Creo que va a ser un mercado mucho más competitivo, y desde luego que con la IA en mi despacho, por ejemplo, hemos amortizado 4 puestos de trabajo, ¿no? Eso cómo lo capitalizamos, ¿no? Cómo devolvemos a la sociedad, digamos, esa capacidad productiva, tiene que ser, desde mi punto de vista, también una decisión política, ¿no? De decir, cómo empleamos esas horas de trabajo, cómo las dimensionamos y cómo las revertimos también a la sociedad. Desde mi punto de vista, desde luego que va a ser una revolución, desde luego que tiene que ser una preocupación política. Tiene que haber un debate al respecto de cómo las horas, en nuestro caso 4.000 horas que nos hemos ahorrado al año, cómo las revertimos a la sociedad, porque eso es un beneficio que es cuantificable, y para mí es un reto y es un debate social. Desde mi punto de vista, creo que también deberían los sindicatos de reforzarse con esas cuestiones y de crear un diálogo social que al final sea fructífero, porque es una realidad palpable.
No sé si con esto a lo mejor les respondo, pero... ¿Respondís o damos posibilidad a una pregunta adicional? ¿Alguna pregunta más? La última, sí, por supuesto, ya no llegamos. La última y con respuesta corta. Sí, yo bueno, es una pregunta un poco quijotesca, pero creo que para mí importante, ¿no? Yo creo que el llamar a esta inteligencia artificial yo creo que es un error. Yo creo que tendría que hablarse más, lo dejo así, ¿no? Como una inteligencia potencial o integradora, porque claro, todo lo que tiene que ver con lo artificial es contrario a lo que tiene que ver con la naturaleza humana, que es fundamentalmente se basa en el amor, en la sensibilidad, en todas esas cosas que a mí de entrada la IA me lo distancia un poco. No sé cómo lo veis. Yo creo que distanciar o alejar la tecnología del ser humano, es decir, la diferencia entre lo natural y lo artificial o lo no natural, quizás habría que también repensarla, ¿no? Porque en el fondo el ser humano ha creado esa tecnología, es decir, de alguna manera trasciende al propio ser humano esa propia creación de la tecnología. Y luego sabemos un poco también desde un punto de vista de la evolución del cerebro humano, del cerebro reptiliano, que es el que nos sigue haciendo que nos peguemos en estas guerras de las que hablabas antes. Luego, digamos, el cerebro límbico, el que nos ayuda con las emociones y a empatizar con los demás, o el neocórtex, que es el que nos ha permitido construir las sociedades y construir también la inteligencia artificial. Hay quien habla de que la inteligencia artificial sería esa cuarta capa del cerebro humano, ¿no? Con lo cual hay que ver si trasciende un poco más y es el propio humano el que está creando eso, ¿no? Es un poco mi reflexión. Va a ser la última. ¿Tenéis tiempo? Una más. ¿Alguien quiere responder? Pues si os parece ya cerramos porque hemos llegado al límite. Muchísimas gracias por estar aquí, a vosotros por estar en presencial y a quien tenemos online. Yo personalmente, y esto es muy personal, os estoy agradecida porque he podido entender mucho más y sobre todo porque me voy con una sensación positiva respecto a la inteligencia artificial. Siempre es bueno hablar con expertos y entender de verdad qué es lo que está pasando para acercarnos a la realidad de una forma más racional y más positiva. Y nada más, mil gracias y muchas gracias.